la cuenta regresiva. Ah, sí, perdón, estamos en distintos lugares. Bien, una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta de estar en otro episodio más aquí con mi colega y amiga Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Sam, muy bien, muy emocionada porque hoy empieza el curso de hipertrofia avanzado y tenemos la primera clase. De hecho, por aquí terminemos de grabar, tanto Sam como yo nos vamos a meter rápidamente a la clase que hoy le toca dar a Dani. Va a hablar de la anatomía, de la fisiología. Va a estar muy, muy padre y bueno, pues nada más antes de que nos presentes el episodio, recordar que aunque ya no tienes tus espacios disponibles de asesoría uno a uno, pero que pues probablemente tal vez para la mentoría, porque también ofreces un programa así, quizá para eso sí, o si no, pues simplemente que vean tu contenido, las historias que subes, las recomendaciones de libros, hay muchísimo, muchísimo valor ahí. Y por mi parte, pues yo no sé si tenga o no tenga espacios. La verdad es que nunca digo no tengo espacio, siempre cualquier persona o suele pasar cualquier persona que me busca, casi siempre lo tomo. Así que si alguien está interesado o interesada en la asesoría, pues bueno, ahí están las puertas abiertas. Y bueno, no sé si tú quieras anunciar algo, Pues compartirnos sí, algo. simplemente decir que no sé si puedan inscribirse al curso de hipertrofia avanzada, pero si es así, la verdad es que vale la pena que se contacten tanto con el doctor Juan o contigo, Lau, o con Daniel Álvarez o directamente en la página de Hipertrofia, ¿cierto? ¿Ok? Así es. Para, para ver si hay espacios disponibles igualmente para ese curso que no se lo pueden perder. La verdad es que va a estar muy, muy bueno. Ahora, sobre lo de las asesorías y esto tampoco se lo pueden perder, ya sea que tengamos espacios o no, pero el hecho de ponerse en contacto también, de preguntar y de ver, les abre mucho las puertas. ¿Para qué? Para que se den cuenta si realmente empatizan, si no, y les aseguro que no se van a arrepentir. O sea, al menos el tener el contacto directo ayuda muchísimo también para, pues, para ir gestionándolo, ¿no? E ir viendo también a ver qué se puede hacer ahí. Y bueno, una vez dicho esto, ahora sí comenzamos con nuestro episodio Milau porque va a estar muy bueno. Hoy vamos a hablar un poquillo sobre nuestro proceso en cuanto a nuestras etapas actuales, pero también vamos a verlo desde un aspecto práctico, o sea, recomendaciones y así generales para las personas que tanto estén, por ejemplo, en mantenimiento o estén pasando por una etapa de déficit. Les ponemos en contexto y ahorita Lau también les va a poner un poquito más en contexto. Yo estuve en 52 semanas de superávit, seguro si ya nos siguen en el podcast ya lo sabrán. Y una vez pasada esta etapa, pues bueno, ahora sí que me planteé, me programé también mi etapa de mantenimiento por unas 8, 12 semanas, más o menos, bueno, 4, 8 semanas es lo que estoy planeando estar en mantenimiento nada más. Después de eso, vamos a pasar a un déficit de unas 12 semanas para volver otra vez al superávit, que la verdad es que lo amo y obviamente va a ser de una manera controlada y esto, pero bueno, ya iremos hablando más adelante. Ahora, una vez dicho esto, em, la etapa de mantenimiento ha estado muy bien, acaba de comenzar de hecho, pero Lau, por otro lado, está actualmente en una etapa de déficit bastante exitosa, que ya nos irá contando, sin contabilizar calorías, ¿cierto? ¿Ok? Sigue sin Hasta el momento. contabilizar. Sigue sin contabilizar calorías. Ese es un aspecto que ya cambió también de mi parte. Yo sí comencé a contabilizar una vez más para estandarizar. Igual ya lo iremos contando. Pero bueno, me gustaría más que tú nos dieras tu contexto, Lau. ¿Cuántas semanas llevas en déficit? La verdad es que te ves increíble. Has subido tu check cada semana, ¿verdad? Cada dos. Bueno, pero si no siguen a Lau, la verdad es que los invito a seguirla porque no se pueden perder todo su proceso y va para más, y va para más, promete mucho más. Así que los invito ahí a revisar su Instagram, pasar por ahí, echarse una vuelta y mirar todo su progreso. Ahora sí, Lau, cuéntanos y ponnos en contexto. Gracias, mi Sam. Bueno,
Voy a ponernos en contexto, pero después quiero hacerte algunas preguntas porque creo que la etapa de mantenimiento es una que se subestima demasiado, se pasa por alto. Sin embargo, puede ser justo ese puente, esa transición que facilita el éxito de las etapas subsecuentes, ¿no? Entonces, creo que la etapa de mantenimiento, como también le he escuchado decir a Steve Hall, la priming phase, como una etapa de potenciación, es sumamente importante justo para lo que mencionas, para estandarizar hábitos, para estandarizar ingesta, estandarizar gasto energético y que entonces al momento de irnos a las etapas como de los extremos, que es la pérdida de grasa y la etapa de ganancia muscular, sepamos qué cosas son clave, qué elementos son claves de mantener en cada una de ellas y que así no se sienta tan drástico el cambio, ¿no? Y eso puede garantizar una mayor adherencia, un mayor disfrute. Ahora, de mi etapa actual, pues estoy en la semana 12, ya casi terminando la semana 12 de una etapa de pérdida de grasa que comenzó el 12 de mayo. Comencé en 53 kilos y a día de hoy estoy en un promedio alrededor de 49. Tuve por ahí un peso de 48,8 hace algunos días. Entonces, pues estamos hablando de más o menos 4 kilos perdidos en 12 semanas. Estoy muy contenta, gracias también por lo que me dices, porque la verdad es que aunque he estado en pesos así, he pesado mucho, yo creo que la mayor parte de mi vida entrenando, o sea, desde que entreno con pesas, la he pasado pesando entre 48 y 49 kilos, perdón, pero nunca me había visto así en términos de tamaño muscular, en términos de condición y sobre todo nunca había disfrutado tanto el proceso, nunca había de entrada, pues, o sea, en términos de salud, en términos, salud no solamente fisiológica, sino también mental. O sea, yo Exacto. mucho tiempo, y lo he platicado en otros podcasts, batallaba mucho, más bien me esforzaba demasiado para poder mantener siempre un peso debajo de 50. O sea, para mí pesar 50 ya era como, no, ya, o sea, 50 ya es muchísimo y luego ahí hacía ajustes para cortar y en realidad también me da gusto porque es mi, o sea, en realidad solamente podría decir que llevo como tal 2 etapas de ganancia muscular a pesar de que llevo mucho tiempo entrenando, entonces creo que todavía tengo bastantes ganancias por ahí por hacer. Creo que en otras ocasiones igualmente hemos platicado de cómo puede ser que llevas entrenando mucho tiempo, puede ser que llevas entrenando a otros, pero a veces cuesta trabajo poner en práctica en ti misma aquellas cosas que Ujú. sabes que en realidad deberías de hacer, ¿no? Entonces, ahorita muchas de las cosas que yo les digo a mis asesorados, que trato de inculcar en ellos, pues esta parte pues de disfrutar, aunque es algo que nos gusta y todo, no hacerlo el foco de las cosas, ¿no? No hacerlo el centro ni de la vida, ni de la identidad, y es algo que en esta ocasión estoy viendo que sí estoy logrando. Ya si quieres más adelante explicaré un poquito más a qué me refiero, eh, pero justo esta parte de, pues sí, me importa, sí le estoy echando ganas, pero no le estoy dando más seriedad, bueno, no seriedad, no estoy dando más importancia de la que debería. Creo que, aunque suene irónico, me está permitiendo mostrar un físico todavía, pues mejor, más completo, porque sabemos que ese enfocarte demasiado y obsesionarte, ese estrés que genera, pues al final el cuerpo y la mente lo terminan expresando de una u otra forma. Entonces me quedan todavía 4 semanas, así que pues, estoy bastante emocionada. Ya empiezan cosas distintas porque de entrada hace años que no hago una etapa de pérdida de grasa de más de 12 semanas, como tú pues igual las anteriores que había hecho en los últimos años habían sido de 12. Entonces simplemente el hecho de extender la duración pues ya implica algo emocionante, un reto por ahí. Pero bueno, antes de continuar con lo mío, tengo algunas preguntas para ti. Primero, eh, ¿por qué decidiste otra vez volver a registrar? O sea, hablas de estandarizar.
pero si pudieras como desarrollar un poco más esa parte. Y la otra, ¿cuáles son los objetivos para ti de esta etapa de mantenimiento, tanto desde la cuestión nutricional, la cuestión del entrenamiento, pero también si tienes por ahí como alguna manera de enlazar esta etapa de mantenimiento con cosas ajenas al entrenamiento que puedan estar sucediendo en tu vida, porque sabemos que cuando nos vamos a los objetivos de los extremos, pérdida de grasa como superávit, pues requieren un poquito más de precisión, tal vez, que el mismo mantenimiento. Sí, pues fíjate que eso está bien interesante lo que me preguntas, porque principalmente yo comencé a contabilizar otra vez porque quería ver, o sea, quería ver en cuántas calorías de mantenimiento reales o más bien teóricas llevadas a la práctica realmente estaba, ¿no? De como yo había pensado. Sabemos que una vez cuando tú pasas por alguna etapa, ya sea de superávit o ya sea de mantenimiento, van cambiando también, o digo, de déficit va cambiando tus calorías de mantenimiento, o sea, tus calorías que necesitas para vivir, ¿no? Esto va cambiando también, ¿por qué? Porque te expones a diferentes cuestiones, entrenas, creces masa muscular, hablando de un superávit, te alimentas un poquillo más, cambia un poco la manera en la que también gestionas diferentes variables, llamémoslo el sueño, por ejemplo, el estrés, etcétera. Entonces, todo esto va impactando, ¿no? Yo quería ver si realmente las calorías que había yo tenido de mantenimiento hace un año más o menos iban a ser similares, parecidas a lo que yo estaba pensando, y también porque en toda mi etapa o más bien gran parte de mi etapa de superávit, estas 52 semanas, estuve sin contabilizar y tampoco pesar alimentos ni nada de esto, pues fue cuando hice esa transición. Entonces, quería saber simplemente cómo regresar, ¿no? Regresar a las bases, estandarizar, porque después de aquí viene el déficit. Entonces dije, para el déficit yo quiero tener bien clarito cómo me estoy alimentando y de cuánto me estoy alimentando realmente para así poder hacer un cálculo más preciso y ahora sí enfrentar el déficit de una manera más entendida en ese sentido, ¿no? Porque bueno, tenemos el conocimiento, pero uno va cambiando. Quería tener eso estandarizado por esas razones principalmente. Y de acuerdo a eso, ir basando mi alimentación también, o sea, saber qué quitar, qué poner, cómo lo voy a ir gestionando, principalmente por eso, y también cómo va reaccionando mi cuerpo respecto a esto. Y una de las sorpresas que me llevé fue que, una, mis calorías teóricas de mantenimiento, obviamente, ya no son las mismas que la vez pasada. Esto es así, son un poquito más altas las que me calculé, las teóricas. Ahora, otra que ya llevaba a la práctica, resulta que me empiezo a dar cuenta que estoy en un ligero déficit, empiezo a bajar de peso. Más o menos en una semana, hace una semana comencé y me doy cuenta que empieza a bajar mi peso en la báscula, ¿no? Así, llevándolo súper al hilo, contabilizando cada cosita, pesando cada cosita y todo esto para estandarizar lo mejor posible. Resulta que no, que estoy bajando de peso. Eso pueden ser por varios factores, ¿no? Una, pues obviamente puede ser error en los cálculos, sabemos que no es muy preciso, también las fórmulas, o sea, se basan en aspectos generales, entonces pues por ahí puede ir. Y otra también puede ser que por alguna razón también metabolismo más rápido, gasto más energía, me enfrento a lo mejor a actividades mayores, ¿no? A lo mejor mi entrenamiento lo estoy enfrentando de manera también con más dura, por así decirlo, o sea, estoy aumentando el nivel de intensidad. Sé que antes, por ejemplo, no entrenaba como ahora, sí entrenaba fuerte y sí me gustaba cómo entrenaba y todo eso, trataba de llegar a niveles altos del fallo muscular, por ejemplo, o muy cerca del fallo muscular, pero ahora mi intensidad es mayor porque me daba cuenta que, o sea, o con los videos incluso me he dado cuenta que no entreno igual que antes. Sabemos que en el entrenamiento pues no gastas demasiadas calorías, pero sí puede ser un factor a influir, ¿no? El número de pasos y todo esto. Entonces, pues sí, todo esto que ya recopilé en mi etapa de superávit, quiero ver cómo se ve reflejado en estas 12 semanas, que yo sé no va a ser demasiado, no va a ser mucho, simplemente va a ser una cortita etapa para ver cómo va reaccionando mi cuerpo, simplemente la diferencia de ahora respecto a la vez pasada, mi último déficit, y comparar, ¿no? Y eso simplemente es esa sencilla razón, realmente no es como que, ay, vaya a querer alargarla para competir o algo así, mis objetivos ahorita no son esos, solamente quiero ver
y comprobar, ¿no? ¿Qué es lo que gané? ¿Cómo me veo? ¿Y cuáles son las diferencias? Y respecto a lo que mencionas de no enfocar todo tu proceso también de déficit a cómo te estás a tu aspecto físico tal cual, como dices, o sea, mi foco no es ese tal cual, lo veo de mucho valor porque precisamente estaba leyendo hace un poquillo un paper sobre la imagen corporal, ¿no? Y hacían como un tipo análisis de todas las problemáticas que se habían analizado respecto a la imagen corporal. Y una de las cosas que se vio es que precisamente la insatisfacción de la imagen corporal se ve cuando empezamos a ser hipervigilantes, ¿no? Cuando empezamos a simplemente estar, por ejemplo, viéndonos al espejo, teniendo expectativas respecto a cómo se debería de ver nuestro cuerpo, y todo eso influye en nuestro aspecto físico también, pero sobre todo en el aspecto mental. Entonces, para tener un buen proceso, ya sea superávit, ya sea mantenimiento, ya sea déficit, sí es importante como quitar el foco de atención en eso y ver el proceso como ya habíamos hablado también, pero sobre todo utilizar técnicas como el mindfulness que hemos hablado también, reframing también otro que es como cambiar esta forma en la que estamos pensándonos ahora y poder darnos cuenta que somos mucho más. Y de eso ya hablábamos, ¿no? No, pues está muy interesante y yo creo que hay mucho valor en esta parte de, bueno, al final contar calorías y macronutrientes es una herramienta que puede ser sumamente útil y no es como que, porque ya lo utilizaste y luego la dejaste, ya nunca más puedes regresar a ella. No, o sea, es como un ejercicio, estabas haciendo la prensa y luego lo cambiaste por la hack porque pues, simplemente ya llevabas mucho tiempo haciendo la prensa y quisiste probar algo más sin mayor razón, no se necesita más argumento que eso. De la misma manera, pues ya tuviste la experiencia de llevar una etapa de ganancia muscular de un año, que para nada me parece poca cosa y lo he dicho en otras ocasiones, me parece sumamente admirable. Eh, Ahora, bueno, es como voy a hacer la transición a mantenimiento, pero porque la etapa de definición requiere todavía más precisión que un superávit, que un mantenimiento, pues quiero hacer como esta auditoría, ¿no? Como platicábamos en el webinar que dimos de Science y Fierros justo al respecto de este tema para ver en dónde estoy parada, ¿no? O sea, ponerle números a los Exacto. hábitos, porque eso es al final a los hábitos y a los comportamientos, y entonces ver qué ajustes o de qué manera los ajustes que pueda hacer me van a trasladar a ese déficit calórico con la menor fricción posible, porque creo que de eso se trata, ¿no? Y eso es algo que contabilizar calorías te puede esclarecer bastante, ¿no? Entonces, yo hago mucho esta analogía con mis clientes de, bueno, pues si tienes un objetivo de adquirir algún bien o algún servicio o alguna experiencia que en términos monetarios sea bastante, ¿no? O sea, si vas a planear un viaje a Europa, por decir, ¿no? Pues para la mayoría de nosotros no es algo que podamos ir, al menos no para mí. Pues sí, ya ahorita que terminamos la videollamada voy a buscar mi vuelo y ya para que la siguiente semana esté allá. No, ¿no? O sea, es algo que implica más planeación, ¿no? Porque es un objetivo específico, es un objetivo grande. Entonces, pues quiero ver, bueno, a ver cuánto es lo que estoy ganando, cuánto es lo que estoy gastando, qué cosas tal vez son innecesarias y puedo ahorrar, ¿no? Qué cosas sí son muy importantes y tengo que mantener, de la misma manera en que, pues tal vez en una etapa de ganancia muscular o no, tal vez nos podemos permitir como pues un poquito más de soltura, ¿no? A la hora de comer, a la hora de organizar nuestras comidas, etcétera, es mucho más permisivo. En cambio, cuando el presupuesto está más ajustado, como en una etapa de pérdida de grasa, pues hay que ser un poquito más precisas y tiene que haber un poquito más de rigidez en ese sentido. Entonces, me parece algo muy bueno y yo lo comentaba apenas en una plática que tuve con Ángel Nieto, saludos por si nos está escuchando, que yo igual, o sea, no porque hasta ahorita no lo esté haciendo, diga, "No, ya nunca jamás". Ahora, en realidad, por ejemplo, en esta etapa que he tenido refits y que he tenido diet breaks, y es algo que yo no hacía antes conmigo, ¿no? O sea, yo me iba con calorías lineales todo el tiempo, Ujú. o bueno, o sea, con mi estimado de calorías, porque pues ciertamente no estaba registrando. Ahora con esa fluctuación y esa variabilidad en calorías para algunos días, hice un proceso como el tuyo, o sea, como que simulé, a ver, bueno, si en teoría de aquí con cómo estoy comiendo, en teoría yo estimo estar entre 1600 a 1700 calorías,
si yo necesito, porque Alberto sí me pone los rangos de calorías en los que tengo que estar, necesito estar en 2000 a 2200 para mis días de refeed y para mi diet break. Bueno, ¿eso qué implica? ¿No? ¿De dónde puede ser más fácil que yo incremente las calorías aumentando las porciones de las cosas que ya estoy consumiendo en algunos casos, pero en otros casos añadiendo alimentos que no estoy consumiendo en el día a día, pero que me gustan y que pues aportan más calorías por porción? Porque, y ahí va un tip que voy a dar para quien quiera llevar una etapa de pérdida de grasa, que igual para ti, Misa, puede funcionar, es tratar de que el volumen de las comidas sea muy similar a lo largo de toda la etapa, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que tus platos, la cantidad de comida, o sea, quitando exactamente qué tipo de alimento es y las porciones exactas, o sea, como las proporciones entre cada uno de ellos, pero que ingieras más o menos la misma cantidad de comidas, de comida a lo largo de la etapa, y que los ajustes se hagan más bien en función de densidad calórica, ¿no? Que por ejemplo, algo que yo hago en mis refeeds es, y en mis días bajos, es que siempre en la cena tengo mi proteína con mi yogur y tengo 300 gramos de fruta, ¿no? Eso es como mi base, mi esqueleto. Pero en mis días de refeed, esos 300 gramos de fruta no es manzana, que a mí la verdad me he dado cuenta que pues me sacia muchísimo, incluso más que Ujú. otras frutas que tengan menos densidad calórica como la fresa o la papaya, porque la manzana, aunque tiene un poquito más de calorías que las fresas, hay que masticarla varias veces, ¿no? Entonces eso me sacia un poquito más. Lo que hago en mis refits es que en vez de que sea manzana es plátano, ¿no? Que no hay que masticar bastante, que tiene más calorías, pero es la misma cantidad, y en vez de ponerle, en vez de que sea así nada más la fruta con la manzana y un poquitito de granola, que eso sí ya nada más es por puro gusto mío, le pongo cereal, ¿no? O sea, en vez de 15 gramos de granola horneada que hace mi hermana, le pongo 30 gramos de un cereal que tenemos ahí, ¿cómo se llama? Cinnamon Toast, uno que es de canela, que la verdad está riquísimo. Y eso lo hago no solamente porque pues, sí me gusta el cereal y todo y me gusta el plátano, pero es más bien porque de esa manera o sea, no busco yo en mis refits estar llena, ¿no? O estar saciada. Quiero mantener a mi cuerpo acostumbrado a no me voy a sentir o no busco acabar llena, ¿no? Porque entonces cuando regrese, y es un error, o algo que cometía, no sé si puedo llamarlo error, pero algo que hacía en mis etapas de pérdida de grasa anteriores, es que buscaba a toda costa huir del hambre, ¿no? Entonces comía más verduras y buscaba siempre las frutas más bajas en calorías, y entonces la fibra se terminaba disparando hacia 50 gramos por día, aunque mis calorías fueran de 1500, por ejemplo, y en este caso estoy Ujú. tratando de mantener la fibra muy constante. Y eso ayuda porque entonces desde el inicio te vas acostumbrando a cómo me tengo que sentir, y es muy fácil hacer esos cambios entonces en selección de alimentos, porque de nuevo, o sea, el objetivo de los refits y los diet breaks, además de que pues es la parte psicológica que mucha gente dice, ah, es que solamente la evidencia ha mostrado que tienen beneficio en el aspecto psicológico. ¿Eso no importa? O sea, el aspecto psicológico no importa, porque Por pareciera supuesto que de sí. pronto que lo único que nos interesa es si no tiene beneficio evidente en lo fisiológico, o sea, no promueven mayor pérdida de grasa, entonces no sirven. La parte psicológica, por supuesto que cuenta, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer la diferencia en lo que mencionaba al inicio, el estrés que te produce la experiencia, cómo llevas, porque pues, al final una persona estresada, no solamente el físico se va a ver diferente, sino la forma de interactuar con las personas que se tienen alrededor va a ser diferente, y eso va a impactar tu experiencia y va a impactar además tu experiencia para futuras etapas. O sea, ¿cuánta gente no vemos que se sube a competir por primera vez y nunca más porque la experiencia fue psicológicamente drenante, ¿no? Además de fisiológicamente, que sabemos que de por sí va a tener que ser. Entonces, bueno, eso es como un tip y algo que he estado haciendo distinto. No sé si quieras como añadir algo a esto o Sí. comentar algo.
estaba como, ay, que no se me olvide todo lo que tengo que decir, por favor, de todo lo que está diciendo Lau, porque la verdad es que pues, se me venían muchas cosas en la cabeza, principalmente lo último que dijiste de que la mente no importa, pues claro que importa, claro que importa. Dos personas ante la misma circunstancia con una mentalidad diferente, su resultado va a ser muy distinto, o sea, y sus decisiones también, y su aspecto corporal en cuanto a las reacciones, por ejemplo, fisiológicas y bioquímicas, metabólicas, o sea, sobre todo ahí, ¿no? El sistema nervioso central está muy conectado con el cerebro y la mente con el cuerpo y el cerebro a su vez. Hay un filósofo de la mente también que se llama Donald Davidson y él habla sobre los sucesos, ¿no? Bueno, él habla, su teoría es sobre el monismo anómalo y él lo que dice es que la mente, el cuerpo, el cerebro, está todo en sincronía también y somos sucesos y nuestra mente se materializa. ¿Por qué? Porque precisamente impacta tanto el aspecto contextual, tanto el aspecto material, o sea, corpóreo, físico, impacta en nuestros estados internos, en nuestros estados mentales, como al revés. Y eso también lo retoma en unas investigaciones bien interesantes la doctora Lucía Sixia, que la verdad es que recomiendo leerla. Habla mucho sobre eso, cómo es que se va materializando nuestros estados mentales. Y por materializando, yo me refiero a el aspecto físico, ¿no? Corpóreo. Entonces, bueno, empezando por ahí, claro que importa, y ya se han visto, ¿no? En las investigaciones también de la neurociencia y el mindfulness, cómo es que incluso el meditar impacta bastante en cómo afrontamos nuestro día a día y en cómo nos vemos y somos en el mundo, entonces sí. Pero bueno, no me clavo ahí porque es algo que me apasiona. Respecto a los alimentos, claro que también eso es algo bien importante. O sea, yo recibí un comentario hace un tiempo, hace una semana, yo creo, donde yo ponía mis alimentos, ¿no? Y ponía como, hice como un pequeño video muy rápido de cómo es que yo ponía mi bowl y pongo mis verduras y todo esto, ¿no? Y todos los macronutrientes y así. Casi yo no muestro mi comida, casi, bueno, no solía mostrar tampoco mis calorías, ni mis macros, ni nada de esto, porque sé que las personas tienden o a idealizar mucho o a juzgar demasiado sin contexto y tú no puedes dar tanto contexto ahí. O sea, por más que tú quieras poner todo y ya de por sí las personas que me siguen sabrán que pobrecitos los lleno de letras, ¿no? ¿Por qué es importante poner el contexto? Igualmente no puedes poner todo, ¿no? Pueden ver una historia, una foto y esto, pero no eres tú en completud. Entonces, bueno, esa vez me atreví y dije, bueno, lo voy a poner, no pasa nada. Y el primer comentario fue, ¿todo eso comes? Y entonces yo sé que no fue con una mala intención ni nada de esto, o sea, yo respeto mucho los comentarios de las personas y las valoro también, pero fue un reflejo para mí de, ok, hay muchas cosas que no se están viendo ahí. En un principio pareciera, por ejemplo, demasiada comida, pero estaba llena de verdura, estaba llena de algas, estaba llena de también hongos, ¿no? O sea, cosas de muy bajo porcentaje calórico, también nivel calórico y energía. Entonces, lo otro era que pollito, que esto y que el otro. Y digo, wow, qué fácil se engaña la mente, ¿no? Qué fácil se engaña la mente. Y fue un reflejo como, para mí, como esta persona lo pensó, quizá otras personas también lo pensaron, quizá no, pero ahí yo me doy cuenta que hace falta bastante conocimiento al respecto en el valor nutrimental, pero también en la densidad, ¿no? Calórica. No es lo mismo una verdura, por ejemplo, y verlo en un bowl que se vea súper grande que, no sé, o sea, puro pan en un mismo o puro cereal en un mismo bowl. Y una de las cosas que yo ajusté precisamente ahorita escuchándote fue el plátano. Yo antes comía también en mis bowls y así, en mis platos dulces, ponía plátano con yogur, o sea, haz de cuenta lo que tú dijiste, pero con plátano. Y ahora lo cambié a manzana y a fresas. Entonces, eso también me ayudó mucho como estrategia, porque sé que ahorita estoy en mantenimiento, pero son de las cosas que quiero añadir para mi déficit. O sea, irme desapegando poco a poco al plátano, porque la verdad es que a mí me gustó un montón. Y no quiere decir que nunca vaya a comer plátano, no, 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 para nada, sino que no es lo mismo medio plátano, por ejemplo, o un plátano entero, el equivalente a, no sé, 150 gramos de fresas, se ve totalmente distinto, o 12 gramos de fresas. Entonces, ¿qué es lo que prefieres? Ahí es donde tú piensas, bueno, ¿qué es lo que prefiero? O sea, saciar a mi paladar y a mi
y a a mi gusto solamente por Hedonista. placer, o quiero priorizar la saciedad y quiero priorizar el disfrute en este sentido. Pues bueno, me voy por aquí, ¿no? Ya tú eliges el camino. Y otra de las estrategias fue quitar la peanut butter, la crema de cacahuate, que yo también me encanta, pero me causa mucha adicción, la verdad. Entonces, una de mis estrategias en este mantenimiento es quitarla poco a poco y ya ahorita ya no la consumo, la cambié por almendras y por nueces y así, que al final me encantan también. Simplemente es, como dices tú, hacer esta transición y este proceso para los alimentos que yo sé que van a ser más benéficos para mí en una etapa en la cual a lo mejor tenga que bajar un poquillo más mis calorías, ¿no? A lo que yo estaba comiendo. Además, soy de muy buen apetito, eso sí, que ni qué. Y a mí el superávit no me cuesta nada, pero lo que las personas no saben precisamente es esto, que hay estrategias para superávit y para déficit también. Se puede comer distinto, bueno, con una misma base, tú lo decías, pero un poquito distinto y eso te va a ayudar porque son estrategias que a nivel mental también te hacen sentir mejor y te hacen un proceso más ameno. Es por eso. Sí. Hay algo que fíjate que también ha cambiado respecto a otras ocasiones, es que yo, por ejemplo, mi comida preentrenamiento, en mi etapa de ganancia, en mi etapa de déficit, en mi etapa de, o sea, si llego a tener una etapa de mantenimiento, es muy similar, muy, muy similar. O sea, sí reduje un poco la porción. Estaba comiendo mamey y dejé de comerlo no porque tuviera muchas calorías, ni mucho menos, simplemente se acabó la temporada, tristemente. Entonces recurrí al plátano macho, que tiene más calorías que el plátano normal, entonces para que, de nuevo, o sea, que fuera más o menos la misma cantidad. Eh, y en otras ocasiones hubiera optado por, a estas alturas tal vez por hacer un ajuste ahí, entonces mandarme más calorías a la comida, que la verdad es muy, esa es la comida que me acabo más rápido porque es verduras y la proteína y un poquito de aguacate y ya. Pero yo prefiero tener más calorías alrededor de mi entrenamiento, especialmente previo a mi entrenamiento, que inclusive antes de dormir. O sea, mi cena es probablemente mi segunda comida más grande, pero la diferencia es, o sea, es como la mitad de contenido energético de mi cena que de mi preentrenamiento. Y es como, es una decisión que yo tomo, o sea, yo prefiero irme con un poquito de hambre a dormir, o sea, lo puedo tolerar, pero no me gusta entrenar sintiendo hambre y sobre todo porque además suele pasarme que, pues como mi entrenamiento es largo y luego me baño y en lo que llego a la casa y así, y llego a la casa y no es como, ay, rápido, luego tengo que comer, no, o sea, me doy mi tiempo de guardar mis cosas, tender mi toalla, acariciar a mis gatitos, darles de comer a los perritos y a propósito hago todo eso, como trato de mantener esa calma y no que lo primero que llegue a hacer a la casa sea comer, igual cuando me despierto. ¿No? O sea, y eso es algo que suena como de, pues bueno, de qué manera eso va a impactar, pero creo que si la manera en la que te conduces durante el día, si es como con esta urgencia y con esta ansiedad, se va a ver reflejado en algún punto. Y algo que también le decía ayer a Gaby es que, por ejemplo, digo, pues yo no tengo hijos ni niños, ni mucho menos, pero yo amo y adoro a mis gatitos y a mis perritos como tú lo sabes. Y luego, por ejemplo, cuando llego a la casa después de caminar y luego tengo una videollamada, tengo así 25 minutos para desayunar y tengo a mi gatita, la que más me sigue, yo creo, que llega corriendo, o sea, bueno, más bien sale corriendo de la casa para recibirme y me empieza a hacer así, ¡guau! Y me empieza a ronronear para que la acaricie. Tal vez podría decir, ay, no, tengo que comer y ya, pues como es un gatito, no es un niño, no me va a reclamar ni nada, pues nada más así medio acariciarla y meterme corriendo. No, o sea, tal vez suena como muy tonto, pero digo, pues ella que esté en mi etapa de pérdida de grasa, de la misma manera en la que pienso, pues Gaby no tiene ningún, no, ni Gaby, ni mi familia, ni mis clientes, ni mis amigos, ni mis perritos y gatitos tienen que eh, esperar un comportamiento mío, o sea, distinto hacia ellos, simplemente porque estoy en déficit. Eso es algo que he tenido como bien, bien claro desde el principio y ha habido veces en las que han pasado un chorro de horas y pues no he comido y sí tengo hambre y todo, pero pues no, o sea, saber que
pues no es el fin del mundo que en algún momento voy a comer y que valoro mucho más el poder compartir esos alimentos, pues en este caso con Gaby o con mi papá, que luego también los domingos, cada 2 domingos que comemos con él, pues suele ser tarde y llegamos a su casa y apenas, pues vamos a preparar la comida, ¿no? Y yo ya desayuné desde las 9 de la mañana y ya son las 4 y todavía hay que preparar. En otro momento hubiera sido de, ay, no, ya, o sea, lo que sea, y me comería una manzana como para tratar de apaciguar el hambre. En este caso es no, o sea, pues mejor, o sea, me pongo a ayudar y a hacer las cosas. Entonces creo que esa es una de las cuestiones de mentalidad que ha cambiado y que pues ya son 12 semanas y en realidad si a mí me dijeran, bueno, ya no van a ser 16 van a ser 20 también las haría. Eso sí, aunque estoy disfrutando mucho y está muy padre como la cuestión de los progresos físicos, lo que decías, o sea, al final una etapa de definición, creo que tú y yo la vemos de una manera similar, pues es más que nada para consentirte un poquito dejando ver, pues bueno, qué has construido en todo ese tiempo. Pero igual que tú, a mí la etapa que más me gusta es la de ganancia muscular, probablemente porque lo que más me gusta hacer es entrenar. Pues eso es lo que más me gusta y Eso. sé que en una etapa de ganancia muscular, o sea, en una etapa de déficit también no tiene por qué ser el entrenamiento malo ni mucho menos, al contrario, he tenido muy buenos entrenamientos y sigo rompiendo récords. Pero es distinto, la verdad es que es distinto, entonces también me emociona esa siguiente etapa, estoy disfrutando mucho esta, pero esa siguiente también me emociona mucho y ojalá, porque pues eso no depende solamente de mí, pero si Alberto me dijera, pues como Sam, vas a hacer un año de superávit, bienvenido sea. Y sería muy exitoso, de eso estoy segura. Pero fíjate que también, por una de las razones por las cuales nos gusta, me atrevo a decir también a ti, la etapa de superávit o pasar por estas etapas a nivel general, no es tanto para comer más, no es tanto para sentirnos más llenas, no es tanto para ser permisivas y comer de todo, porque creo que de eso no se trata. Si tu foco de atención está en quiero comer más, así lo mismo que si en tu déficit tu foco de atención está en quiero verme mejor, ¿no? Eso ya es empezar por algo muy malo, porque, bueno, no malo, sino a lo mejor perjudicial, porque ya dejas de ver todo, todo el espectro, ¿no? Te estás enfocando tanto, tanto en algo que dejas de ver el Lo proceso y externo. comienzas, exacto, y comienzas a enfocarte en cosas que tal vez no dependen de ti, porque cómo te ves, cómo se refleja tu aspecto físico, por ejemplo, en un déficit no depende de ti. Digo, hay cosas que dependen de ti, entrenar fuerte, consumir menos calorías de las que necesitas, tomar agua, alimentarte bien, gestionar el estrés, todo eso depende de ti, pero hay cosas que no van a depender de ti. Y si tú, por ejemplo, te estás enfocando en tu imagen corporal, que sabemos que esto va más relacionado con la mentalidad, con la imagen mental, con una imagen en sí misma, no refleja la realidad. Entonces, si esto ya está un poquillo distorsionado por alguna razón, pues bueno, tú vas a hacer un déficit y tal vez súper exitoso, pero te vas a ver y no te vas a gustar nada porque tu foco está ahí. Entonces, yo ahí recomiendo también analizar esos aspectos. Y lo mismo con la alimentación, o sea, y en la otra, en el otro aspecto que estaba hablando. Ahora, también algo bien importante es, como ya lo dijimos desde un principio, focalizarnos también en nuestra mentalidad y que cada persona tiene su propio punto y su propio nivel de estrés también, su propio nivel de equilibrio entre cuánta adversidad puede enfrentar también y cuánto se va fortaleciendo. Ahora, no nos vamos a fragilizar. Quizá pueda sonar muy choteado, pero enfrentarnos a la adversidad nos ayuda un montón a irnos fortaleciendo también. El cerebro es plástico, el cuerpo también. El rendimiento va creciendo conforme nosotros vamos experimentando también mayores, pues sí, mayores adversidades, ¿no? Lo mismo con el entrenamiento. Escuchaba hace poquillo el podcast que hicieron en Hypertrophy y hablaban sobre el dolor. Y se me hizo bastante interesante porque precisamente, o sea, si nosotros nos fragilizamos y decimos, ay, no, es que ya me dolió porque estoy en déficit o lo que sea, por ejemplo, el entrenamiento, pues entonces muy pocas veces vas a avanzar realmente. O sea, es así. Hay que también ser, o más bien forjar
esa inteligencia mental y ese fortalecimiento en todos los aspectos y no fragilizarnos en cuanto al dolor y tampoco focalizarnos a una sola cuestión y estar hipervigilantes, porque eso puede jugar en nuestra contra en cualquier etapa. Creo que es lo que quería decir, Milau. No sé si quieras agregar algo más antes de finalizar el episodio y pasar a las recomendaciones de los libros. Pues solamente eso, recalcar lo que mencionas acerca de dónde está tu atención, dónde está lo que valoras y si es en lo externo, si es en la comida, si es en, si para socializar o sentir que estás socializando necesitas comer igual que los demás, necesitas beber o necesitas verte de cierta manera, pues probablemente siempre vas a tener ese vacío, ¿no? Porque al final pues lo único que podemos, o lo único que en realidad permanece es cómo nos vamos sintiendo y esa parte de crecimiento personal que mencionamos mucho, ¿no? Que puede tener el culturismo independientemente de si se lleva a lo recreativo, a lo competitivo. Y creo que ese es un mensaje muy bonito y muy importante de recalcar. Y tengo una pregunta para ti nada más, una última. Dices que entonces la etapa de mantenimiento duraría aproximadamente 4 semanas y de ahí iniciaría la definición. Para la definición, ¿tienes pensado modificar algo en cuanto a tu enfoque nutricional más allá de las calorías? O sea, me refiero a las herramientas a utilizar. Si, por ejemplo, quizá vas a estar registrando, tal vez no todos los días, tal vez algunos días. Si tienes pensado utilizar alguna estrategia así de dieta intermitente como los refeeds, los diet breaks, y si de alguna manera va a cambiar las herramientas que utilizas para monitorear el progreso respecto a las actuales y la frecuencia de ellas. Pues fíjate que por eso es que estoy en esta etapa de mantenimiento tratando de utilizar estas herramientas como MyFitnessPal y bueno, la báscula de los alimentos para cuando tenga el déficit ya poderme ir desapegando también de eso y hacer mi primer déficit porque yo nunca he tenido un déficit sin contabilizar ni pesar ni nada de esto, pero quiero enfrentarme a esto porque creo que eso también nos da mucho aprendizaje y es algo más que quería decir y se me había olvidado. eh, que al final de cuentas pasar por una etapa de superávit, de mantenimiento incluso o de déficit, te ayuda también en varias ocasiones, te ayuda también a ver cómo va reaccionando tu cuerpo y a tener ese aprendizaje corporal, ¿no? El embodiment, el estar en tu cuerpo ayuda mucho y saber cómo va reaccionando respecto al proceso que vas teniendo, porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, en una etapa de déficit ahora que en una etapa de déficit a lo mejor en un año, en 2 años, va a reaccionar un poquillo diferente tal vez y tener ese feedback corporal y tener esas conexiones también ayuda mucho. Entonces, bueno, contestando la pregunta, no planeo hacer, por ejemplo, yo no planeo hacer como un tipo refeed o diet break en estas semanas. Van a ser igual muy poquitas semanas, no va a ser tanto, 12 semanas de déficit. Entonces planeo que sea lineal y planeo irme desapegando también de la báscula en este mantenimiento, o sea, simplemente quería estandarizar y ya de acuerdo a eso sí, hacer como mi déficit e ir viendo cómo vamos bajando paulatinamente, ¿no? Quiero ir bajando del 1% de mi peso corporal a la semana, más o menos. Entonces vamos viendo qué tal. Lo único que sí voy a utilizar y voy a volver a ello es el pesaje diario, porque en el superávit lo había dejado un poquillo, había estado pesándome 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, más o menos así, pero no registrando. O sea, sí en las mañanas, o sea, voy al baño, todo esto, y me peso, y me peso, y me peso, pero nunca, no, o sea, ya no estaba registrando tal cual como antes. Ahora sí quiero comenzar a registrar porque se te olvidan las cosas, la verdad, y entonces quiero tener ese registro también para poderlo tener como, no en papel, pero sí en el Excel. Y eso me va a ayudar un montón para ir viendo cómo va, cómo voy, ¿no? Y lo del sueño, pues también sigo registrando mi sueño y creo que eso y pues el entrenamiento, o sea, yo creo que con esas tres cosas, registrar mi sueño, registrar mi peso y registrar mi entrenamiento, creo que son las bases principales para mí. Ya lo de la alimentación se va a ir reflejando también en el peso, entonces sí, me voy a desapegar de MyFitnessPal y del pesaje. Y si veo que, por ejemplo, no estoy bajando, la tendencia no va a bajar a lo largo del tiempo, pues ahí sí, ok, vamos a ir viendo a ver qué está pasando aquí. Y así.
Excelente, muy bien. Pues suena muy buen plan y estoy segura de que te va a ir muy bien. Y bueno, de las recomendaciones, híjole, ahora sí, la verdad es que no, mejor empieza tú Ah, ok. en lo que busco mi referencia. Ok, perfecto. También puede ser de lo que estás leyendo actualmente en cuanto a paper o el podcast que habías dicho que habías visto la entrevista. Bueno, yo voy a recomendar cómo funciona el cerebro, guía práctica de neurociencias. La tengo muy fácil porque es el libro que estoy leyendo ahorita. Acá está. Ay, ni se ve. Ay, bueno, lo Ajá, quería es enseñar. porque Aquí, ahí ya se ve bien. Es que ahí como ya. está desenfocado. Aquí ya se ve. Ok, ¿cómo funciona el cerebro? Guía práctica de neurociencia. La tengo sencilla porque es el libro que estoy leyendo para las historias matutinas. Todas las mañanas estamos compartiendo una hoja, bueno, dos hojas de este libro, o sea, y dos hojas, créanme que es suficiente, o sea, aproximadamente las historias duran unos 5 minutos, trato de que no duren 6, es algo muy difícil, muy retante, pero este libro pues habla de diferentes cosas, ¿no? Sobre todo de la fisiología del cerebro, desde la parte pues neurocientífica. Viene algo actualizado, no tanto, pues la actualización es hasta el 2019, así que pues sí le faltan ciertas cosillas, pero vamos complementando con papers que vamos leyendo, con actualizaciones que yo misma voy haciendo. Entonces, esto es un gran libro, la verdad tiene unas ilustraciones muy, muy hermosas. Lo digo siempre en las historias, está muy, muy hermoso y también es muy gráfico, así que por lo mismo lo recomiendo si tú te quieres acercar un poquillo más a estos aspectos, a ver cómo funciona tu cerebro y también tener esta guía práctica para entender un poquillo más de ti y de tu cuerpo. Excelente, muy buena recomendación. Yo voy a recomendar un podcast que terminé de escuchar justo el día de hoy, que es acerca del ciclo menstrual. Es una mesa redonda entre Lauren Colenso, que es, bueno, escribe artículos y revisa artículos para Más. Es una investigadora, la verdad, muy buena y que pues su investigación está centrada justo en este tema del ciclo menstrual, de pues si existe de verdad una diferencia en el rendimiento en distintas fases del ciclo y platican con otra investigadora que la verdad ahorita se me fue el nombre, Kim, no recuerdo el apellido, y bueno, obviamente Eric Helms y Eric Trexler. Entonces está muy interesante porque, pues bueno, aunque tú y yo ya hemos platicado de este tema de que pues en realidad pareciera no haber como pues una diferencia en cuanto a rendimiento como tal, provocado por estas fluctuaciones en las hormonas. Pero lo que es cierto es que muchas mujeres de verdad sí experimentan síntomas que pueden afectar la percepción de ese rendimiento, la percepción de ese esfuerzo, y así como el dolor es algo que se debe de atender. Entonces, está muy padre porque hablan justo desde pues las fases del ciclo, qué es lo que en teoría debería de suceder, porque sabemos que en realidad no, la mayoría de mujeres no tienen un ciclo de libro, ¿no? De libro de ciencias naturales, de primaria o de secundaria, y que inclusive una misma mujer, aunque lo tenga, pues puede haber muchas variaciones desde el momento en el que ocurre la ovulación, cuánto dura, y que por lo tanto probablemente esta excusa de, pues, de algunas investigaciones de no vamos a incluir mujeres o no vamos a estudiar mujeres, porque entonces tendríamos que tomar en cuenta el ciclo menstrual y como es sumamente variable, pues mejor hacemos toda la investigación en hombres. Probablemente no, voy a decir, no vale tanto porque en realidad pues es algo que es sumamente variable y así como somos permisivos para decir, bueno, edad de entrenamiento, este estudio fue en una población joven y entonces en la evidencia joven se toma como entre 18 y hasta 35 años. Cuando es algo muy ambiguo y muy suelto, ¿no? O sea, cómo se vive a los 35 de cómo se vive a los 18 pues es sumamente distinto. Entonces, ¿por qué no tener esa flexibilidad para tomar en cuenta a las mujeres en la evidencia, a pesar de que pudiera haber esas pequeñas fluctuaciones? Entonces, está súper interesante. No tiene tanto que ver con el tema de hoy, pero bueno, creo que vale la pena escucharlo. Está bien interesante, Milau, sobre todo por este aspecto que mencionas también al final, o que se menciona al final sobre por qué no se incluye a las mujeres, ¿no? Y los pretextos que hay respecto a eso.
Voy a aprovechar para dejar también aquí un artículo que escribió la doctora Lucía Sixia, que mencioné, creo, cuando estábamos hablando sobre los cuerpos materializados. Ella escribió un artículo que se llama Sucesos Atléticos, Deporte, Género y Cuerpos Mentalizados. La verdad es que está interesantísimo. Ella es investigadora en la UNAM y precisamente ella critica muchísimo esto. Es neurocientífica también y ella se dio cuenta cómo había tantos sesgos por el aspecto de no incluir a mujeres, pero a la misma vez se generaliza la información, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay ciertos choques en cómo se crea el conocimiento. Así que, bueno, voy a dejar eso y también el podcast que recomiendas. Seguramente ahí van a tener una bomba de sabor de conocimiento y de crítica también respecto a todo esto. Y bueno, ahora sí, hasta aquí la dejamos. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse si les gustó, manita arriba, eso nos ayuda un montón también. Al algoritmo principalmente, a que siga moviendo este podcast y seguir trayendo este contenido de valor para muchas personas que a lo mejor les pueda interesar. Y bueno, ahora sí, nos vemos para el siguiente lunes. Que tengan muy, muy bonito día, tarde o dependiendo la hora que nos estén escuchando. Bye bye. Bye, Milau. Esto fue Science y Fierros.